Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy. El día de hoy quiero hablar de un versículo que ya no sabemos de memoria. Hebreos 12, 2. ¿Qué dice? Sin voltear a ver. ¿Qué dice? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el que autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. Así es de que vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Titulé esta prédica Puestos los ojos en Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, aunque ya no lo sabemos, ahí en Hebreos capítulo 12. Y dice así, verso 1, por tanto, o sea, considerando todo el capítulo 11, ¿verdad? Sabiendo lo que dice todo el capítulo 11 acerca de la fe, la vida de fe, la carrera de la fe que tenemos. Sabiendo que hay que creer y obedecer en el Señor, si pudiéramos resumir Hebreos 11, eso es, creer y obedecer al Señor. Es como si Pablo, se cree que es Pablo más el que escribió, pero no se sabe a ciencia cierta, el autor de Hebreos, se cree que el autor de Hebreos, no se cree más bien, el autor de Hebreos está diciendo, porque ustedes creen y obedecen al Señor, a eso se refiere por tanto. Como viven en la fe, dicen nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes eran esa nube de testigos? Toda la lista de los hombres de fe que listó en el capítulo 11. Que es, miren, es casi como, me imagino el pasaje como si estuviera ya en el cielo todos esos hombres de la fe, y ahí está Moisés en el balcón celestial, ¿verdad? Y está Rahab al lado de Moisés, y está ¿quién más menciona ahí? Abraham, y ahí están, ¿verdad? Toda esa gran nube de testigos mirándonos cómo corremos esa carrera. Dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y no solo ellos, sino aquí en la tierra también tenemos gente que nos está mirando. ¿Qué debemos hacer? Dos cosas. Número uno, despojarnos de todo peso. Y número dos, y del pecado que nos asedia o que nos impide, que nos estorba. ¿Y qué debemos hacer? Correr con paciencia la carrera que tenemos. ¿En dónde? Por delante. No hay muchas carreras, hermano, hay una. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí lo dice, ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Después dice el verso 3, consideren a aquel, es decir, a Cristo, considérenlo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué está diciendo? Que en esta carrera se va a combatir también contra el pecado, y que se tiene que resistir. ¿Hasta dónde deberíamos resistir el no pecar? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Dice, y toma de ahí para que entonces nos anime y nos diga, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, no te azotes, tranquilo. No te azotes, todavía no has chorreado ni una gotita de sangre, ¿verdad? Tranquilo, anímate, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes,
cuando eres reprendido por Él. ¿Qué implica esta carrera? Que también vamos a ser disciplinados durante la carrera. Vamos a tener que entrenar. Tal vez el Señor va a decir: ay, espérame, estás corriendo mal, ven, vamos a entrenar y otra vez, vamos a la carrera. Ahí está implícita la disciplina del Señor. Por eso dice ahí: no, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor, al que ¿qué? Ama, disciplina. Di conmigo: amor es disciplina. Y di conmigo: disciplina es amor. ¿Ok? Y termina ahí diciendo: y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a orar. Padre, háblanos en esta mañana y que esta porción de tu palabra nos ilumine, nos alumbre, nos impulse y nos anime a querer correr esta carrera de la manera correcta, poniendo nuestros ojos solamente en ti, Jesús. Ayúdanos porque somos carne, porque nuestras concupiscencias siguen en nuestro cuerpo, pero gracias damos hoy por nuestro Señor Jesucristo, que esas concupiscencias ya no reinan sobre nosotros y ya no nos gobiernan y ya no nos dominan, sino que el día de hoy tenemos el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos dio cuando nos resucitó juntamente con Él. Gracias porque hoy tenemos la victoria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Gracias porque esa obra maravillosa la haces tú, y por eso nos exhortas y nos animas a poner nuestros ojos en tu Hijo Jesús, el único mediador, el único camino, la única verdad y la única vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos esta mañana. Háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero empezar preguntándote, si esta prédica se llama Puestos los ojos en Jesús, pues tengo que preguntarte: ¿dónde están puestos tus ojos? Piensa por un momento. ¿Dónde han estado puestos tus ojos en tu vida cristiana? Generalmente cuando empezamos el desarrollo en nuestra vida, en la etapa de niños o bebés espirituales, pues ponemos, como cualquier bebé, ponemos la mirada, ¿verdad? En aquellos encargados de cuidarnos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pues generalmente los pastores, los pastores, generalmente algún hermano, a lo mejor fue un hermano maduro que nos llevó a los pies de Cristo, que nos presentó el Evangelio y se tomó a pecho la gran comisión y te ha estado cuidando, te ha estado ahí echando un ojito, ¿verdad? Y nuestros ojos es fácil pues que se pongan en esas personas. Conforme vamos creciendo nos damos cuenta que no nada más está mamá y papá en el hogar, ¿verdad? Cuando un bebé se da cuenta ya percibe que tal vez hay hermanos, tal vez hay abuelos, tal vez hay tíos. Y al principio cuando a un bebé le quieres pedir que se vaya en tus brazos, la mayoría de los niños más pequeños ya se hacen conscientes y no quieren, ¿verdad? ¿A cuántos les han volteado los brazos algún bebé? A mí, mucho, porque como me gustan voy. ¿Ah? El hijo de mi sobrina Pau, en especial, el Tatún, ¿verdad? Desde chiquito, le hacía yo así y nada, ya poco a poco ahí me ha ido ubicando. Pero es fácil empezar a mirar a otros, pero llega un momento, hermanos, en la etapa de madurez de un bebé, que ya es niño, en donde él se hace consciente y se empieza a dar cuenta de cómo es el mundo y cómo son las personas. Nosotros igual, conforme vamos creciendo espiritualmente, nos damos cuenta que nuestros hermanos no son perfectos, no lo hacen todo bien. Y entonces es momento de aprender que los ojos deben estar puestos en Jesús, no en nuestros hermanos. Hay por ahí, les voy a compartir otro meme por ahí, en donde Pablo le dice a Timoteo y a los creyentes en una de sus cartas: imítanme a mí porque yo imito a Cristo. Y por ahí se los voy a mandar para que lo vean, cómo es que uno trata de, según imitar a un Pablo,
para parecerse más a Cristo. Pero yo te preguntaría, no solo respecto a las personas o a tus hermanos, no me refiero solamente en cuanto a ellos, ¿dónde más están puestos tus ojos? Porque para el ser humano es fácil desviar la mirada, porque no solo está los creyentes, ¿verdad?, a quienes podemos dirigir nuestra mirada. ¿Qué crees? También hay no creyentes que estamos mirando. De hecho, éramos uno de ellos antes. Y ahora nos damos cuenta que no solo hay no creyentes o mundanos, sino que hay un mundo, hay un sistema donde hay placeres, hay deleites, hay tentaciones. ¿Y qué crees? Son muy atractivas. Ahora, es imposible, hermano, que un ser humano resista el pecado con la naturaleza caída. Ya lo aprendimos, lo hemos estado memorizando en Romanos 8. Es imposible. No es que sea difícil, es imposible que el ser humano resista la tentación, el mundo, el pecado con una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque esos son sus afectos, esos son sus deseos. Es lo único que con un entendimiento nublado conoce, no conoce otra cosa. Efesios 2, vamos rápido ahí, sé que también te lo sabes, pero necesitamos dejarlo claro con la palabra. Efesios 2 lo dice. A partir del verso 1, Pablo explica cuál era nuestra condición. Dice que Cristo nos dio vida, ¿verdad? Así empieza. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? No se puede dar vida a algo que está vivo. ¿Cuándo nos dio vida Cristo? ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Y ahí lo dice, cuando estabais muertos. ¿Cómo era la condición de muerte o cómo es la condición de muerte espiritual? Los no creyentes, ¿cómo viven? Muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién estaba así antes? Yo así estaba. Hoy no, aunque sigo luchando con la concupiscencia de mi carne y con mi mente no renovada, pero ya no estoy muerto. ¿Sí vemos la diferencia? Pero el no creyente estaba muerto. Así estábamos antes. Dice, además, en esos pecados, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué más? No solo estábamos muertos en delitos y pecados, sino que además, ¿qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Tú y yo éramos la borregada. Seguíamos, imitábamos a todas esas personas mundanas. ¿Dónde estaban puestos nuestros ojos? En ellos. Por eso es tan difícil, es tan complicado que un joven creyente se mantenga en santidad si su círculo de amigos son mundanos. Jóvenes, ¿me están oyendo? Es muy difícil que tú te mantengas en santidad si tu círculo de amigos son mundanos. Y si tú no vas a ser el valiente que los calle cuando están hablando de cosas que no deben hablar, entonces no deberías juntarte con ellos, porque te van a contaminar, te guste o no, porque tus ojos van a estar puestos en ellos. Entonces no se trata que nos volvamos ostras y ariscos, ¿verdad? No se trata que nos volvamos cristianos antisociales, se trata que nos volvamos en cristianos radicales, que no tengamos temor de defender lo que Cristo es para nosotros y significa para nosotros en frente de cualquier persona. Qué increíble es esto. Van dos cosas que hay ahí. Número 1, muertos en pecados, delitos y pecados. Número 2, siguiendo ¿qué? La corriente del mundo. Se está complicando más el asunto. Luego dice ahí, conforme, o sea, este mundo que seguíamos está conformado a la manera de quién. Ahí dice, ¿sí están leyendo conmigo? ¿A la manera de quién? Del príncipe de la potestad del aire.
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando literalmente de la influencia satánica que Satanás está ejerciendo sobre esas personas. ¿Sabías que Satanás usa a las personas? ¿Sí sabías? Te pongo un ejemplo. Cuando se burlan de ti todos los que no son creyentes, ¿quién los está usando? Satanás los está usando, porque él tiene siervos también, él tiene hijos también, y los usa muy bien. Ahora, no solo los usa para burlarse de ti, Satanás usa a sus hijos que están bajo su poder. ¿Para qué crees? Para tentarte, para persuadirte, para convencerte de que dejes de creer en lo que crees. Y no solo eso, no solo está la influencia del pecado, no solo está la influencia del mundo, no solo está la influencia de Satanás, sino que en el verso 3, ¿qué más dice? Entre los cuales, dice, entre esos hijos de desobediencia, los hijos del diablo, entre esos también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿qué dice ahí? En los deseos ¿de quién? De nuestra carne. No solo el pecado, el mundo, el diablo, ahora encima de eso nuestra misma carne nos gobernaba, los deseos de nuestra carne nos gobernaba, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por si fuera poco, y ya he hablado de esto, encima de todo eso, encima dice ahí y cierra, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Es decir, ¿la ira de quién? Que estaba sobre nosotros, en contra de nosotros. ¿Qué cosa? ¿La ira de quién, hermanos? ¿Sí están aquí? La ira de Dios. Encima de todo eso. Ya tú te sabes el pero. Nos fascinan los peros en la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo, y nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. ¡Wow! Mira, una vez que fuimos resucitados por el amor y la misericordia de Dios, es entonces, hasta ese momento, en donde el ser humano puede fijar sus ojos en Cristo. Antes no. Ningún ser humano puede fijar sus ojos en Dios verdaderamente si no ha nacido de nuevo. Es fuerte esto, sí. Es fuertísimo, fortísimo, ¿eh? Sería más bien propio. Es tremendo esta verdad. ¿En qué está poniendo sus ojos esta generación? Yo te pregunto. Y no pienses en los jóvenes, porque esta generación eres tú y yo. Nosotros estamos viviendo en esta generación. Tu generación no ha pasado. Si sigues vivo, esta es tu generación. ¿En qué esta generación está poniendo sus ojos? ¿En qué? Para nosotros como creyentes, hermanos, ¿sabes? Una vez que ya fuimos resucitados por su amor y podemos fijar la mirada, eso para nosotros se convierte en nuestro proceso constante. Lo que requiere entrenamiento es eso. Todos deberíamos aprender a contestar, oye, ¿y qué significa ser cristiano? Pues mira, es un proceso. Es ser hijo de Dios, y Dios nos entrena para que aprendamos a poner nuestros ojos en Él. Eso es la vida cristiana, aprender a poner los ojos en Él. Yo te pregunto, ¿te estás entrenando para poner los ojos en Cristo? Piensa por un momento, ¿te estás entrenando para poner los ojos en Cristo? ¿O en qué te estás entrenando? Es
Esto debería ser un proceso constante que requiere entrenamiento. Mirar a Cristo es el entrenamiento. Así como cuando entrenan a un caballito y le ponen aquí estas tapaderas. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Las ojeras. Si se las quitan, ¿qué le va a pasar al caballo? Se va a distraer. Se va a distraer. Se le debe entrenar a mirar solamente a Cristo. ¿Cuáles son nuestras ojeras? Si ese es el nombre, no lo sé. ¿Cuál es? A ver, hagan esto conmigo, tomen su Biblia. Ábranla. ¿Ya vieron? ¿Y por qué vieron? No me están haciendo caso. Si vieron, no obedecieron. Póngansela. ¿Ya vieron? ¿Qué están viendo? Ya, quítensela. Los que no trajeron Biblia, júntense a un cristiano y que les comparta. Necesitan traer su Biblia de a de veras. ¿Sale? Estas son nuestras ojeras. Todo debería ser mirado bajo la lupa o el lente, más bien, propiamente, el lente de Dios. ¿Qué va a pasar cuando nos ponen la Biblia enfrente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra naturaleza en nuestra carne, en nuestra concupiscencia? ¿Qué estaba acostumbrada a hacer? ¿A tener ese freno? ¿Lo vamos a querer quitar con la mano? No me gusta esto que me están diciendo. Creo que es exagerado esto que están diciendo. ¿Por qué? Porque uno es manso pero no menso. Segunda de Daniel Panécatl 3:18. No me gusta esto. ¿Por qué me tienen que prohibir las cosas del mundo? Si yo quiero tener novio, si yo quiero tener novia, ¿por qué me tienen que prohibir? Si yo quiero escuchar la música que a mí me gusta, Porque es un entrenamiento. Ahora, ¿estás de acuerdo que Dios no va a entrenar a aquel que no es suyo? No lo va a entrenar, porque no es suyo, no lo ha comprado. No lo ha comprado. Si Dios te compró con su sangre, tienes el derecho a ser entrenado, si no, no. Y estas verdades son las que nos rechocan, porque nos gusta hacer lo que nos da la gana. Vuelvo a preguntar, jóvenes, papás, mamás, ¿en qué estamos poniendo nuestros ojos? ¿Me estoy entrenando para mirar a Cristo todo el tiempo? Ahora te hago otra pregunta. Ya deja tú esto de entrenarse. Otra preguntita un poco más allá. Si tú dices, sí me estoy entrenando para mirar a Cristo, ok. Las aflicciones, las pruebas y las tribulaciones que estás viviendo en esta tierra, ¿te están llevando a poner tu mirada en Cristo? Ya es otro nivel. Porque la primera solo es quebrar el orgullo de dejarme entrenar por Dios. Pero una vez que uno decide rendir su vida al Señor y que Dios quebrante su orgullo y se deja entrenar, entonces viene lo mero bueno. Dios dice, ok. Porque miren, así es Dios. Dios a los recién nacidos, ¿cómo los trata? Con mucho cuidado y ternura. No que cuando creces ya no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que Dios no te va a seguir dando papilla y cambiándote el pañal a los 40. Guácala. Ni a los 30, ni a los 20, es más, ni a los 10, ni a los 5, ni a los 3. Hay por ahí mamás que se atreven a los 2 y yo digo, ugh. Si al año, 2, 3 meses, año y medio, ya no aguantas, ¿verdad? Porque las primeras gracias de los bebés no huelen mal. Pero ya que empiezan a comer sólido, dices, ay mamá, se comió una rata muerta. ¿Ah? Es horrible, es espantoso. Dios te va a empezar a incomodar, porque crecer duele. Dile al que tienes a un lado, hey, crecer duele mucho. Incomoda.
Por eso los niños lloran tanto, porque no quieren crecer, prefieren seguir llorando y que mamá corra. ¿Sabes qué le pasó a Moisés? Dios lo llevó en un proceso en el desierto, tú lo sabes. Cuando se le aparecen las zarzas, lo manda con el faraón, y con el faraón él iba miedoso, pero Dios lo fue entrenando y le dijo: Moisés, yo voy a estar contigo, usa la vara. Usaba la vara, ¡wow!, río en sangre. Usaba la vara, ¡wow!, ranas. Usaba la vara, moscas. Usaba la vara, y así, cada plaga, ¡fum, fum, 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 fum! Por fin Dios los libera. Están frente al mar Rojo, y el corazón de Faraón, endurecido por el Señor, viene otra vez a perseguirlos y los encierra frente al mar. ¿Y qué hace Moisés? Llora como bebé. Lloró como bebé. Ay, Señor, nos sacaste para venir a morir. ¿Y qué le dijo Dios? No me hagas berrinche. Usa la vara que te di. Ponte a trabajar. Sí, ¿verdad que la vara? Ya, creció el hombre, maduró. Se le olvidó por un breve instante que Dios estaba con él. Se le olvidó por un breve instante poner los ojos en Cristo, en Dios. Qué similar es nuestra vida a todos esos hombres de fe, porque hemos visto tantos milagros, pero con a veces cosas tan insignificantes lloramos como bebés. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Nos va a decir con amor: toma la vara que te di, crece y madura. Hazlo, porque yo he puesto mi espíritu en ti. Puedes obedecerme, puedes mantenerte fiel, puedes ser valiente, puedes cerrar tu boca, puedes predicar el evangelio. Hazlo. Las aflicciones me llevan a poner mi mirada en Cristo. Yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo? Proverbios 4 nos ayuda a entender y a poquito alinear esto. Quiero que veas cómo dice Proverbios 4 a partir del verso 20 al 27. Recuerden que esto lo escribe el rey Salomón a su hijo. Y Salomón escribe con la sabiduría de Dios mucho de lo que David, su padre, le instruyó también a Salomón. Pon atención ahí cómo Dios nos habla y nos dice, verso 20: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Verso 21 subraya lo que dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son ¿qué? Vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y verso 25 dice: tus ojos ¿qué? Miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Miren, no solo aquí en la iglesia, sino ya en nuestro vínculo personal del hogar, en el vínculo del hogar, ahí en la familia, en lo más íntimo, aún la crianza que estamos llevando no está basada en una filosofía bíblica. No está basada, aún yo te diría, ni en una psicología bíblica. Para los que dicen, no, es que la psicología, hay psicología bíblica. ¿Cuál es? ¿En qué se resume la psicología bíblica? Porque la psicología tiene que ver ¿con qué? Con la psique. ¿Qué es la psique? Los procesos mentales del ser humano que rigen su comportamiento. Psicología bíblica: tu mente está entenebrecida porque estás muerto en delitos y pecados. Pero si el Señor te salvó y te renovó y te resucitó y eres su hijo, tienes la mente de Cristo. Se acabó, no hay más psicología. Es fácil.
Pero a la gente no le gusta. La gente quiere pagar la terapia, ¿verdad? Páguenmela a mí, yo les ayudo. Es broma, no me paguen nada. Es penoso a veces. Psicología cristocéntrica. No puedo sin Cristo, esa es la psicología. ¿Qué te va a decir el psicólogo? Te va a medicar, ¿verdad? Te va a medicar y te va a decir, ok, un ratito úsala, pero entrena tu mente para someterte. Tampoco estamos en el extremo de decir, la psicología es del diablo y la medicina. No, nacemos a veces, mucha gente nace con deficiencias en su cerebro y sustancias que se tienen que generar, se tienen que compensar con un medicamento, padrísimo, ¿no? En la escuela tenemos cantidad de niños con esos síntomas y con esos diagnósticos y con esas prescripciones. Sí, está bien, pero ¿quién los va a entrenar? Entonces, ¿ya están perdidos? ¿Ya no se puede hacer nada por ellos? No. Aquí dice, ¿en qué se tienen que entrenar esos niños? Que sean atentos a las palabras. ¿De quién? De las mises. Que sean atentos a las palabras. ¿De quién? De papá y mamá. Que sean atentos a las palabras. ¿De quién? De la autoridad. ¿En dónde? En el cine, en el Six Flags, en la calle, en el tráfico, mientras manejan, en la plaza, porque en todos lugares hay reglas. La gente se tiene que entrenar. Hoy la gente ya no se quiere entrenar, ya no quiere estar atento a las reglas porque no quiere obedecer. La gente hoy ya no, como dice el verso 26, ya no examina la senda de sus pies, ya no distingue si sus caminos son rectos o son inicuos, ya no le importa desviarse a la derecha o a la izquierda, porque ya le han metido la idea que a donde quiera que él vaya o ella vaya, está bien siempre y cuando sea feliz. Y eso es un error, eso no dice la Biblia. Entonces nuestra crianza, hermanos, también debe estar basada en poner los ojos en Cristo. No de balde, dice Proverbios 23:26, anótalo solamente. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué dice después? Y miren tus ojos por mis caminos. Miren, cuando uno examina la senda de sus pies, se tiene que fijar que va, número uno, por el camino, pero que ese camino diga Cristo, va hacia Cristo. Cuando uno sale a la carretera, ¿cómo le hacíamos antes, verdad? ¿Cuántos llegaron a viajar en carretera con la guía Roji? Y cuando se te olvidaba la guía Roji, ¿qué tenías que hacer? Pero a fuerzas, pararte y preguntar, ¿voy por el buen camino? O fijarte bien en los letreros. Pero nomás faltaba que a alguien se le ocurría vandalizar el letrero y ya, te ibas a Chinconcuac en vez de irte a París, ¿verdad? Ahí en la Roma, hombre, tranquilos. Uno iba a dar a otro lado. Cerciórate, examina tus caminos, mira que tú andes por los caminos de Dios, eso está diciendo. Pero uno no va a poder andar por los caminos de Dios, ni mirar a Cristo si Dios no tiene nuestro corazón. Si Dios no es el dueño de tu corazón, de tus deseos y de tus afectos, no vas a querer andar por su camino. Es tan simple como eso. Por eso el Señor pide nuestro corazón, porque ahí están los afectos. ¿Qué son los afectos? ¿Cómo los podrías definir? ¿Qué es un afecto? ¿Qué está involucrado en un afecto? Un sentimiento, ¿qué más? Emoción. Cuando le dices a alguien simplemente, siento afecto por ti, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué te importa? ¿Verdad? Si estás en una reunión social y estás en medio de conocidos y llega una persona por la que tienes un afecto especial, ¿qué haces? Vas hacia donde está esa persona. O buscas el momento, ¿verdad?, para acercarte a esa persona, porque sientes una inclinación hacia esa persona. Ahí en donde están los afectos es donde ponemos nuestra mirada. Y ponemos nuestra mirada porque es nuestro interés.
nuestro ahínco, ponemos nuestro esfuerzo. Y desde el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, el Señor constantemente parece hasta como que es demanda, ¿verdad? Que pongamos nuestros ojos en Él. Pon tus ojos en mí, examina tu senda, que mira, que andes por mis caminos, mira y pon atención, que andes en obediencia en mis estatutos. El mismo Señor Jesús predicaba de esta manera. Cuando la gente se le acercaba, Jesús les ayudaba a que las personas le pudieran mirar a Él, no solo como un profeta, no solo como un maestro, que la gente lo pudieran ver a Él como el Salvador. El mismo Señor Jesús predicaba de sí mismo y le enseñaba a la gente a mirarlo a Él como el Mesías. Les enseñaba a que tomaran la decisión de seguirlo. Hoy en esta época, hermano, la mayoría de las iglesias no tiene este enfoque. No se le ha predicado a esta generación que debe poner su mirada solo en Cristo. Nos enseñan a poner nuestra mirada en nuestros propios deseos, en lo que queremos. Miren, usamos frases tan comunes, ¿verdad? Y pasa mucho en los cumpleaños. Y yo he escuchado gente cristiana, y entiendo que a lo mejor lo dice porque no lo sabe, pero no deberíamos decirlo con el enfoque incorrecto. Le decimos tal vez algo al cumpleañero: ay, que Dios te bendiga y que cumpla todos los anhelos de tu corazón. Tú no sabes qué anhelos tiene esa persona en su corazón. ¿Qué deberíamos decirle en lugar de eso a alguien? Mi mayor deseo es que tus deseos se mueran. Feliz cumpleaños. Y que sustituyas esos deseos por los de Dios. Ya sonó bonito. Ahora sí, triqui. Eso. Y hasta cohetes nos echa Lalo. A veces somos tan cristianoides y decimos cosas sin sentido y sin el contexto correcto. Dios no concede los anhelos de nuestro corazón. Alinea nuestros deseos y afectos a los de Él. Y cuando son nuestros, entonces sí los cumple. Porque anhelamos lo mismo que Él. Eso significa ese salmo. Eso dice Salmo 34. La mayoría de la doctrina o las predicaciones se centra en que tú te sientas bien, que tú estés a gusto. No se les ha enseñado a poner su mirada en Cristo, y el Cristo que predicaba Pablo, que ponía énfasis en el Cristo crucificado, el Cristo que te ayuda a que mueras a ti. Se les ha presentado un evangelio centrado en el ser humano, pero eso no es evangelio, eso es doctrina falsa. Ahora, si no me crees, vamos a ver un ejemplo con Jesús. ¿Cómo Jesús predicaba el evangelio? ¿Cómo lo predicaba? Se predica mucho del Juan 3:16, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas qué dice Juan 3:16? Se cree que el evangelio es Juan 3:16 y no, es casi todo el capítulo de Juan 3, incluido el 20, que dice que esta es la condenación, ¿verdad? Habla de condenación ahí. ¿Cómo predicaba el evangelio Jesús? Marcos 10, vamos a ver un ejemplo. Marcos 10. Mucha de esta temática o problemática la plantea John MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo. Y él utiliza muchos ejemplos, incluido el encuentro con la mujer samaritana, incluido el encuentro con Nicodemo, en donde él explica cómo debería presentarse el Evangelio de Jesucristo, como Jesucristo lo predicó, porque era el de él. Hoy no se está predicando el Evangelio de Jesucristo.
¿Ok? Vamos a ver, verso 17, ¿están ahí? Vamos a ver la historia del joven rico. Dice, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, yo creo que hasta venía agitado, ¿verdad? Sin aire, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y mira qué le dice después Jesús, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué hizo alusión a la ley? ¿Por qué Jesús citó la ley? Si él hubiera venido a abrogar la ley, no hubiera predicado su evangelio citando la ley. Hermanos, hello. Porque la ley es parte del evangelio. La ley es parte del evangelio. Y es tan útil que miren, ahí llanamente la ley nos ayuda a saber que somos viles pecadores. ¿Es parte del evangelio la ley? Sí. Lo que vino a abrogar la ley es, cuando dice que vino a abrogar la ley, lo que se vino a abrogar en realidad era el sistema de sacrificios que establecía la ley. La justificación aparente, que sabemos que no era una justificación completa, era una justificación temporal. Poner tus pecados sobre un animalito, transferirle tus pecados a un animalito y que ese animalito tú lo llevaras y lo degollaran y lo mataran en tu lugar. Eso es lo que se vino a abrogar. La vigencia de esa ley, que ya no se necesitaran más víctimas o sacrificios o más sangre, porque se vino a cumplir un solo sacrificio perfecto. El Cordero inmolado, que es Cristo, sacrificó su vida una sola vez y para siempre. Y ahí es en donde se anula y da pie al nuevo pacto, la nueva ley, la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús. Pero nuestro evangelio tiene que tener incluido esta ley, porque esa ley que no podíamos cumplir en nuestras propias fuerzas, ¿qué crees? Que la buena noticia es que ahora sí la podemos cumplir por los méritos de Cristo. Solo así y con la nueva naturaleza que Él nos da. Si no, miren, todos estaríamos destinados a ser adúlteros. Y no habría problema. No, es que hermano, la ley fue abrogada. Yo vivo en la gracia, entonces puedo ir a adulterar y el Señor ya me salvó, aleluya. No, mangos. No es así. Por eso Jesús citó la ley: no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Jesús no le citó los mandamientos principales? Estos mandamientos tienen que ver con el prójimo. ¿Por qué no le citó: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas? No tendrás falsos dioses, no te inclinarás a ellos, no adorarás falsas imágenes. ¿Por qué no le citó esos que eran los principales? ¿Por qué le citó los del prójimo? Mira la respuesta. Ahí vamos a ir descubriendo la pista. El joven respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le estaba diciendo el joven? Justo lo que predicaba Milton. Ya estoy. Así, ¿ah? Ya la armé.
Y Jesús, pues no, porque vienes preguntándome por la vida eterna. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo Jesús? Le amó. Le amó. ¿Sabes por qué le amó? Y después le dijo, una cosa te falta. ¿Por qué le amó Jesús? Este joven, mira, quiero que me comprendas, este joven no sabía lo que era el evangelio. Había vivido bajo un sistema, la ley. Y él creía que la ley era todo. Y él creía que la ley era suficiente. Se había esmerado, se había esforzado, había puesto empeño en no adulterar, no matar, no robar, no decir falso testimonio, no defraudar y honrar a papá y a mamá. Y Jesús le amó, ¿sabes por qué? Por la respuesta. Mira que le dice, una cosa te falta. Y esto no es, esto que voy a leer no es la ley, no es ningún mandamiento. No había un mandamiento para el pueblo de Israel que dijera lo que Jesús está a punto de decir. Lo que Jesús está a punto de decir está fuera de la ley, aparentemente. Y ahorita vas a descubrir por qué no está fuera de la ley. Pero no te vas a encontrar un solo estatuto en la ley que Dios le dio a Moisés. No vas a encontrar nada de lo que Jesús está a punto de decir. Es algo nuevo, es una doctrina aparentemente nueva para ese joven que conocía la ley desde niño, se la memorizó desde niño y la guardó desde niño. Probablemente hasta era hijo de un fariseo. Probablemente no lo dice. Pero de que el chamaco lo sabía y joven. ¿Ah? Joven además. ¿Qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. Sígueme tomando tu cruz. Mira la respuesta del joven. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ya le cierro y vámonos? Como dice Ale, apaga la luz y vámonos. ¿Dónde estaban los ojos del joven? ¿Dónde estaban los afectos? ¿Dónde estaba el corazón? Mira, no importa dónde estaban. Lo que importa es dónde no estaban sus ojos. Ese joven que creía que había cumplido toda la ley desde niño, había violado el primer y más grande mandamiento. Dios no era todo en su vida. Y si él se decía amar tanto al prójimo, entonces no le iba a costar vender sus pertenencias y darle al prójimo. De hecho, la ley, ¿cómo se resume? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos que Jesús después resume en la ley, el joven rico no los había cumplido, los más importantes. Era una falacia. Vivía en el engaño este joven, porque no había puesto sus ojos realmente en Dios. Y Jesús le estaba tratando de ayudar a poner sus ojos ¿en quién? En Dios. Pero para ese momento, ¿quién vino a revelarse como Dios? Jesús. ¿Qué le dijo? No le dijo ahí, vende todo, tendrás tesoros en el cielo y Jehová o Yahweh, como le llamaban, ¿verdad?
va a estar muy contento. No, le dijo, ven y sígueme. A mí, al que dicen que soy hijo de un carpintero. A mí, ven y sígueme a mí. Toma tu cruz. A lo que tienes que renunciar, lo que tienes que cortar, es todo eso material que tienes. Dice, él se fue afligido por esta palabra. Te vuelvo a preguntar, ¿dónde estaban los ojos de este joven? ¿Cuáles eran sus afectos? ¿En verdad cumplía la ley? En su propio criterio él pensaba que sí. En el criterio de Dios, no. ¿Por qué? Porque sus afectos no eran hacia Dios, sino hacia él mismo. Él pensaba, todo esto yo lo he cumplido. Si en realidad lo hubiera cumplido con sus afectos y su mirada puesta en Dios, él se sentiría satisfecho. Él no hubiera ido buscando la vida eterna. ¿Cómo empezó esto? No es una parábola, es una historia real. En realidad este joven existió y no hay evidencia. No sabemos si confesó al Señor y se fue al cielo. No sabemos si puso su fe en Cristo. Probablemente no, porque no se vuelve a hablar de él. ¿Qué dice? Él vino corriendo. ¿Por qué vino corriendo? Hincó la rodilla delante de Jesús. ¿Y qué le dijo? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué él dijo esa pregunta? No estaba satisfecho, estaba vacío, estaba hueco. Su religiosidad no era suficiente, porque había vivido sin haber puesto los ojos en Jesús. Y Jesús le dice, una cosa te falta, pon tus ojos en mí. Valórame más que tus riquezas. Ya me has visto. Ya has visto mi vida, has visto a mis discípulos, has visto a mis seguidores, has visto las obras que hago. Pon tus ojos en mí. Eso estaba diciendo Jesús. Si en realidad entonces él lo hubiera hecho con la intención correcta, Jesús le hubiera dicho, tú ya por la fe eres salvo. Sígueme. Vámonos. Y hubiera así, al instante. Nomás le faltaba el empujoncito. Ahora, ¿Jesús fue indiferente a esto? No, dice que le amó. Siempre que leo este pasaje no puedo dejar de pensar cómo sería la estrategia evangelizadora para este joven hoy en día. La mayoría en cualquier iglesia lo hubiera recibido y le hubiera dicho, ¿crees en Dios? Sí. ¿Amas a Dios? Sí, he cumplido la ley. Bueno, vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te acepto en mi corazón, gracias por morir por mis pecados. Listo, vente, vámonos. Y por cierto, hay que diezmar, Hubiera sido un candidato perfecto para la iglesia contemporánea de hoy. Un chavo seguro con carisma, obediente, moralmente bueno y con lana. Chicas, y a lo mejor hasta guapo era. Mi pregunta es, estaba ante Jesús y no fue salvo. Esto está tremendo. Estaba ante Jesús. ¿Jesús falló en el plan de salvación? ¿Jesús no supo cómo evangelizarlo? ¿No tomó el curso de discipulado del pastor Daniel Panécatl? ¿No conocía los atributos de Dios? Él es Dios. ¿Cómo es posible, pastor, que Jesús lo haya dejado ir? No lo dejó ir. El joven lo rechazó. No, pero yo hubiera ido por él, y eso no es amor y misericordia. Poco después murió en la cruz por ese joven. Por eso dice que le amó. Y yo no sé si ese amor iba cargado de... Yo creo que ganas de Jesús de decirle,
te amo tanto y me duele tanto que te vas a ir sin lo que te ofrezco, sin la vida que te puedo ofrecer. Qué tremendo es esto. Pablo nos anima, 2 Corintios 4, ya para enfocarnos al final. Hermanos, en lo que buscas, debemos vivir poniendo nuestros ojos en Jesús para agradar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él está fijando todo el tiempo su mirada en ti. Él no te ha dejado de ver, Él no te va a dejar de ver, porque la labor que está haciendo hoy al lado del Padre, sentado a la diestra del Padre, es una labor intercesora. Yo no sé tú, pero no puedo orar sin imaginar, no puedo orar por ustedes sin imaginarme su rostro. Cada vez que oro por cada uno de ustedes, veo su rostro. ¿Y sabes qué me conmueve más? Que cada vez que Cristo intercede por ti, por mí, está mirando tu rostro. Yo te pregunto, ¿será que cada vez que Jesús está intercediendo por ti, estás cruzando miradas con Él? ¿O está intercediendo por ti para ver si alguna vez se te ocurre voltearlo a ver? Cuando cruzas miradas con el que amas, no puedes esperar ni un instante para estar con Él y correr con más fuerza hacia Él. Y por eso me da tristeza esta generación, porque no tienen a Cristo en su mirada. Están corriendo al mundo, a la música, a sus placeres, a sus sueños, a sus deseos. Y por eso me duele tanto cuando el Señor me confronta con mi pecado, porque me doy cuenta que no tenía mis ojos puestos en Él. No hay más, esa es la vida cristiana. Sentir pasión y un corazón que arde en amor y correr con fuerza, o sentir vergüenza, arrepentimiento y un deseo de cambiar cuando te das cuenta que no fijaste tus ojos en Él. Hermanos jóvenes, tal vez no es una vida muy atractiva. Tal vez sonaría que no hay algo más que Cristo pueda ofrecer. Por eso Pablo dice, 2 Corintios 4, verso 16, por tanto, no desmayamos. ¿Cómo había corrido este hombre? Si lo comparáramos a nuestras fechas, yo creo que ese cuate, un Phelps, ¿no? A lo mejor, ¿cuántas categorías ganó en unas Olimpiadas? Creo que 7, ¿no? 8. Y no solo un Phelps, sino que saliendo de ahí se va a la pista a correr 100, 200, 400 metros, ¿no? Pablo era un hombre que se ejercitaba, y después de haber corrido como corrió y vivir las aflicciones que vivió, todavía él tenía el ánimo de decir, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y mira cómo él le llamaba sus problemas, esta leve, pequeñísima tribulación momentánea, va a pasar, pasajera. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué estaba diciendo? Nuestro carácter se está forjando, se le está sumando quilates a nuestra naturaleza, porque es Cristo el que ha estado obrando en ti y en mí. Y eso decía Pablo, cada vez pesamos más, cada vez valemos más, porque se ve más la gloria de Cristo. Verso 18 habla de mirar, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para entrenar entonces, hermanos, la siguiente generación, no solo esta, la siguiente generación,
¿Qué tiene que pasar? Que primero esta generación en la que estamos debemos aprender a fijar nuestra mirada en Cristo. Si tú te identificas con esta generación, tienes que decírtelo a ti mismo: necesito entrenarme y aprender a poner mi mirada en Cristo. Ese es tu entrenamiento de hoy. Este gran predicador Charles Spurgeon dijo: mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. A los jóvenes de la clausura yo les decía que de eso se trata la carrera cristiana, no de ti y no de mí, se trata de Cristo. Yo les dije: si te encuentras corriendo la carrera pensando en ti, en lo que tú quieres, en tus sueños, en tus anhelos o en tus planes, ya has perdido la carrera. Por eso, hermanos, no corramos si no estamos mirando a Cristo. Eso no es carrera. Esta generación que sigue es preocupante, porque ¿sabes qué? No estoy seguro que sean capaces en el futuro de levantar la bandera de Cristo. No estoy seguro. Y por eso habla de un remanente, porque se va a ir reduciendo. Dice que muchos serán engañados, muchos. No estoy seguro de que ellos se levanten firmes en sus convicciones en un futuro, cuando en todo el mundo esté aprobada la ideología de género y no sea una ideología más. Yo no sé quién se va a atrever a levantar la voz y a decir: eso es mentira, hay dos sexos y nadie nace así. Yo no sé quién se va a atrever, porque lo van a tomar como juicioso, intolerante, agresivo, violento. No sé quién se va a atrever, y me da miedo pensar en eso. Y con esa pasión y ese ahínco es que hoy trabajo en la vida de mis hijos para sembrarles su identidad en Cristo. Porque si su identidad en Cristo está firme, su identidad sexual va a estar firme. Así de claro. ¿Quién se va a levantar? No, pero no hay que juzgar. No estás juzgando, te estás levantando firme. ¿Se le ama a esas personas? Claro. ¿Y por qué crees que no vienen? Como el joven rico. Porque rechazan la verdad, porque rechazan a Cristo. Prefieren decir que ahora hay una teología inclusiva. Y hay pastores y pastoras que pastorean, ¿no? Están casadas y son pastoras y son esposas. O hay pastores que son esposos y están casados y pastorean. Eso es más fácil. Vamos a arrancarle la mitad de la Biblia a las hojas para encajar. Vamos a dejar solo las hojas que hablan del amor de Dios, no del celo, la ira, del pecado, del juicio. Qué tremendo es esto. No estoy seguro si hoy ellos van a estar, no en el futuro, hoy, si están listos para recibir las agresiones del mundo. ¿Estás listo, joven, adulto, para recibir las agresiones del mundo? ¿Estás listo para que te dejen de hablar? Porque decidiste no encajar en los lineamientos del mundo. ¿Estás listo para que te segreguen? ¿Estás listo para que hablen mal de ti? Y no solo eso, que inventen cosas de ti. ¿Estás listo para estar solo, sin amigos? ¿Estás listo para estar sola, sin amigos? ¿Estás listo para no ser popular? ¿Cuál es el mayor dilema de los jóvenes de hoy y de esta generación? ¿No? Y no solo los jóvenes, los adultos también ya andan metidos en esto. Su mayor dilema es qué red social usar, qué nuevo TikTok grabar, a quién acepto o a quién no acepto. ¿Sabes? Nunca se han enfrentado a una verdadera lucha hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esa es su lucha. ¿Qué celular nuevo me voy a comprar ahora? Ni siquiera han empezado un entrenamiento porque ni siquiera están dispuestos. Y quiero terminar con unas frases que dijo Charles Spurgeon. Él escribió un artículo que se llamaba Mirando a Jesús, basado en Hebreos 12:2. Fíjate qué dice.
Charles Spurgeon, dice: es siempre la obra del Espíritu Santo apartar nuestra mirada del yo hacia Jesús. Pero la obra de Satanás es justo lo contrario de esto, porque está constantemente tratando de hacer que nos consideremos a nosotros mismos en lugar de a Cristo. El diablo nos insinúa: tus pecados son demasiado grandes para el perdón, no tienes fe, no te arrepientes lo suficiente, nunca podrás continuar hasta el final, no tienes el gozo de los cristianos, tu aferración por Jesús es vacilante. Todos estos pensamientos acerca de uno mismo, son pensamientos acerca de uno mismo. Y nunca encontraremos consuelo o seguridad mirando dentro. Pero el Espíritu Santo desvía nuestros ojos por completo del yo. Nos dice que no somos nada, sino que Cristo es todo en todos. Recuerda, por lo tanto, no es tu hacimiento de Cristo lo que te salva, es Cristo. No es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo. Ni siquiera es la fe en Cristo, aunque ese sea el instrumento. Es la sangre y los méritos de Cristo la que te salva. Por lo tanto, no mires tanto a tu mano con la que estás agarrando a Cristo como a Cristo. No mires a tu esperanza, sino a Jesús, la fuente de tu esperanza. No mires a tu fe, sino a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Nunca encontraremos la felicidad mirando nuestras oraciones, nuestras acciones o nuestros sentimientos. Es lo que es Jesús, no lo que somos nosotros, lo que da descanso al alma. Si queremos vencer a Satanás y tener paz con Dios de inmediato, debe ser mirando a Jesús. Mantén tus ojos simplemente en Él. Deja que su muerte, sus sufrimientos, sus méritos, sus glorias, su intercesión estén frescos en tu mente. Cuando despiertes por la mañana, míralo a Él. Cuando te acuestes por la noche, míralo a Él. Vaya, no dejes que tus esperanzas o temores se interpongan entre tú y Jesús. Síguele con ahínco y nunca te fallará. Mi esperanza se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en las estructuras más dulces, pero apóyate totalmente en el nombre de Jesús. Escrito por Charles Spurgeon. ¿Qué dice Efesios 2:14? Que Cristo es nuestra paz, hermanos. ¿Y sabes por qué es nuestra paz? Porque nos hizo uno con Él. Él oraba en Juan 17, Jesús oraba: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Padre, que ellos sean uno con nosotros. Y por eso es que podemos tener paz con Dios, porque estamos unidos a Él, porque le miramos a Él, le amamos, le anhelamos, le deseamos a Él. Le tenemos afecto. Por último, quiero terminar contándote la historia de este himno precioso que se llama Tengo Paz, para que veamos el tamaño de la fe de esos hombres en los 1800. Este himno, Tengo Paz, que lo vamos a cantar en un momento, fue escrito por un hombre llamado Horacio Spafford. Ahí va a aparecer la foto de él y su esposa. Te lo voy a leer. Horacio Spafford fue un destacado abogado estadounidense y anciano de la iglesia presbiteriana. Este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en su vida. El primer evento traumático fue la muerte de su hijo de 4 años por fiebre escarlata en 1871, seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio de Chicago de 1871, que lo dejó al borde de la quiebra. 2 años más tarde, en 1873, Spafford decidió que él y su familia debían tomarse unas vacaciones en algún lugar de Europa. Y eligió Inglaterra, sabiendo que su amigo D.L. Moody predicaría allí en otoño.
Tenían que viajar todos juntos, pero a último momento decidió enviar a su esposa con sus 4 hijas. Annie, de 11 años, Maggie, de 9, Bessie, de 5 años, y Taneta, de 2 años. Mientras él se demoró en negocios relacionados con la solución a los problemas ocasionados por el gran incendio. Durante la travesía del Atlántico, el barco SS Ville du Havre fue embestido por el buque inglés Lorcan y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Spafford. Solo su esposa Ana logró sobrevivir y al llegar a Inglaterra le envió un telegrama que comenzaba diciendo "Saved alone", única salva. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con ella. Durante el viaje atravesó el sitio exacto donde se había hundido el Ville du Havre y el capitán le indicó dónde se hallaba el infortunado buque. En su diario, Horacio escribió: "El jueves pasado navegamos sobre el lugar del naufragio en medio del océano, las aguas de 3 millas de profundidad, pero no pienso en nuestros seres amados como si estuviesen allí. Están a salvo, cubiertas en los brazos del Cordero". En ese momento Spafford sintió que Dios lo consolaba y con la imagen de la tragedia en su mente, desde una perspectiva íntima, en forma de oración, escribió los versos que componen este precioso himno que ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes. Un hombre de negocios que había sufrido también fuertes reveses durante la crisis financiera y estaba en un profundo desaliento, cuando escuchó la historia del himno, exclamó: "Si Spafford pudo escribir tan hermoso himno de resignación, no volveré a quejarme nunca más". En la última estrofa del himno, el escritor da expresión sin límites a su aspiración y deseo de corazón. Siendo un diligente estudiante de la palabra de Dios, el señor Spafford llegó a estar tan interesado en la segunda venida de Cristo que en 1881 él y su esposa decidieron ir a Jerusalén y esperar allí la venida del Señor. Zarparon con sus 2 hijas a Israel, donde vivieron hasta la muerte de Horacio el 16 de octubre de 1888. Anteriormente él y su esposa ayudaron en la fundación de un grupo llamado American Colony, cuya misión era ayudar a los pobres. En la actualidad todavía está funcionando. En la primera estrofa, y quiero que nos pongas, Pris, la primera estrofa de ese himno. En la primera estrofa, Spafford expresa cómo en los momentos de calma o aún en medio del más atroz dolor en su vida, de igual modo Cristo es su consuelo, fundamento y esperanza. Podemos ver cómo se aferra a Él para fortalecerse y recibir esa paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. En la segunda estrofa nos lleva a un nivel espiritual, enseñándonos cómo en medio de las tentaciones o pruebas, Cristo es su victoria, quien lo sostiene de la mano, intercediendo y protegiéndolo del enemigo. Él declara su total estado de impotencia, insuficiencia, debilidad y de consecuencia su grande dependencia y necesidad del Señor, abrazando la justicia y el perdón recibido gracias a su sangre. En la tercera estrofa del himno se puede ver la grandiosa obra redentora de Cristo en su lugar. Él se maravilla de que todo su pecado haya sido perdonado, olvidado, destruido. Este es un motivo más que suficiente para que a pesar de todo se pueda regocijar en su Dios. En la cuarta y última estrofa, Spafford expresa cuánto anhela el regreso de su Salvador, esa bienaventurada esperanza que tenemos como creyentes, ese día glorioso en el cual finalmente veremos cara a cara a nuestro amado, deseado, autor y objeto de nuestra fe, Jesucristo. Vamos a orar y a cantar este himno, hermano. Cierra tus ojos. Y me gustaría que más que llevarte a la emoción, pudieras hoy tomar decisiones importantes respecto a dónde has puesto tus ojos, dónde está puesta tu mirada, si ha sido el Señor o no. Padre, gracias, Señor,
Gracias porque la vida de todos esos hombres de fe nos ayudan a inspirarnos, nos ayudan a alentarnos, a tomar decisiones. Nos ayudan, Señor, a enfocar nuestra mirada solamente en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque entendemos que debemos aferrarnos a ti, Señor, y solo a ti. Señor, queremos ser fieles, diligentes en este tiempo perverso, en este tiempo peligroso, en este tiempo difícil, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y lo único, Señor, que va a poder brillar en medio de la oscuridad es tu luz admirable. Es la gloria tuya, que hoy, Señor, te plació compartir con tus hijos, y que a veces no hemos entendido y no hemos valorado el privilegio que tenemos de ser luz como tú eres luz. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones el día de hoy y rendir nuestra vida a ti, Padre. Preguntaba yo, ¿quién le va a enseñar a esta generación? Pero para enseñarle a la siguiente generación, nosotros, como la generación actual, necesitamos tomar decisiones. Si es tu deseo, ahí donde estás, en silencio, ponte de pie, con una actitud de reverencia al Señor, pero dispuesto, así reverente, pero con todo el amor, la pasión, el fuego, con todo tu deseo y tus afectos. Le vas a decir al Señor: Señor, quiero que tú seas todo en mí. Quiero que tú seas todo para mí también. Quiero renunciar, Señor, a mis deseos, a mis planes, a mis sueños. Sé que no va a ser fácil, Señor, pero soy tu hijo. Me has dado tu naturaleza. Tenemos la mente de tu Hijo Jesús. Y nos estás llevando de la mano, Señor. Nos estás animando, fortaleciendo. Estás intercediendo por nosotros también, para que podamos alcanzarlo. Tenemos la esperanza de poder lograrlo, Señor, pero te necesitamos a ti, Señor. No hacerlo más en nuestras propias fuerzas. Solo tú sabes, hermano, a qué cosas debes renunciar y qué cosas el Señor te ha estado pidiendo, que siguen siendo deseos y afectos personales, carnales, humanos. Hoy entrégaselos y dile: Señor, aquí está mi vida entera. Prepara nuestro corazón, aumenta nuestra fe, Señor. Haznos crecer y parecernos más a ti, porque los tiempos que vienen, Señor, van a ser más difíciles, más complicados, pero estamos dispuestos, Señor, a ser nosotros quienes se levanten como una generación santa, como tú eres santo, como una generación justa, porque recibimos tu justicia. Una generación valiente, esforzada, que ha decidido poner sus ojos y su mirada solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Cántalo conmigo. Al ir por la senda de felicidad, oh, cuando en tinieblas estoy, mi grato consuelo es estar
la sangre preciosa de mi Salvador hizo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Jesús mis pecados clavó a su cruz. De todos el precio pagó. Y ya no los llevo. Oh, gloria a Jesús. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Te damos gracias, Señor, y toda nuestra alabanza y gratitud y agradecimientos para ti. Te damos gracias. Gracias a nuestro Dios.